espacio con usted, Cristian, y con el colega Raúl Suazo, uno de los abogados pues más ilustres de nuestro colegio de abogados en el ejercicio de la profesión, y poder contribuir con lo poquito pues que uno pueda manejar de información y conocimiento para ilustrar a la población hondureña. Abogado Chatur, uno de los flagelos que golpea al país es la corrupción. En su creación, el Ministerio Público, quizás el caso más de alto impacto, fue cuando el fiscal general procedió contra el expresidente Rafael Leonardo Callejas, que todos conocemos los resultados. Abogado Chatur. Efectivamente, ese fue, y creo que ha sido durante toda la historia del Ministerio Público, el caso más emblemático, por tratarse de un expresidente. Si bien ahora pues hemos visto algunos casos también de alto impacto, como el de la primera dama, doña Rosa Elena de Lobo, y de algunos otros funcionarios, pues no creo que llegan al nivel del caso del expresidente Rafael Leonardo Callejas por la investidura que él tenía. Y sin embargo vimos pues cómo el Ministerio Público durante tantos años pues ejerció acción judicial en el caso del expresidente Rafael Leonardo Callejas, y sin embargo en los tribunales de justicia nunca se obtuvo una sentencia condenatoria. Abogado Suazo Varía, acierto y desacierto de la aplicación de la justicia en el país. Uno de los componentes que se ha presentado en los últimos tiempos han sido las extradiciones. Sí, bueno, antes que todo, y tocando el tema que estaba tocando el abogado Carlos Raúl Chatur, y que tocaba usted, da la casualidad que en ese tiempo el primer fiscal especial contra la corrupción fue mi señor padre, el doctor René Sosolagos, en paz descanse, y él fue quien presentó y preparó el requerimiento fiscal contra el expresidente Callejas. Era una persona muy estudiosa del derecho, mi padre en paz descanse, y creo que eso fue, creo que el gran problema que causa ahora el Ministerio Público y que tiene el Ministerio Público realmente es la falta de investigación en los procesos penales. En ese tiempo me acuerdo que el primer fiscal general que tuvo Honduras en su creación, nombró a mi padre como el fiscal especial contra la corrupción, y obviamente eran los inicios del Ministerio Público y se había contratado gente muy capacitada, la mayor parte gente egresada de la Facultad de Derecho con un muy buen perfil, porque no hay que olvidarse de una situación, y es que la finalidad del Ministerio Público obviamente es investigar tanto lo que absuelve como lo que inculpa, y esta parte para mí es bastante importante porque yo considero que en estos tiempos lo que ha perdido el Ministerio Público es la falta de objetividad en los procesos. Muchas veces de los procesos penales que se presentan en este país realmente lo subsumen en un tipo penal, o sea, quieren aplicar un tipo penal que realmente no es el correspondiente, y por eso es que muchas de las veces en los juicios las personas llegan a salir absueltas. Pueden salir absueltas por varias situaciones: una, por una falta de investigación, y dos, porque realmente no se le puede aprobar el derecho, o muchas veces recibe un palancazo por parte son cosas que ya no se puede que ya uno ya no puede tocar, pero sí, manipular, pero a veces incluso a muchas de las personas lo pueden llegar a condenar aún siendo inocente. Esas son las cosas que a mí realmente me preocupan muchísimo en la aplicación de la justicia en Honduras, porque aquí cuando quieren sacar a alguien de circulación fácilmente le pueden acusar de un delito, y de aquí a que pueda la persona salir de la cárcel puede tardarse muchísimo tiempo, porque obviamente nuestros procesos son demasiado lentos. Retornamos para retomar eso y le consultamos al abogado Carlos Chatur. ¿Cambios significativos o de impacto en el Ministerio Público con la presencia de la MASIS? ¿Se percibe, se manifiesta que haya tenido un fortalecimiento? Yo creo que el Ministerio Público, por lo menos en la persecución de los delitos contra corrupción, sí tuvo mucho avance con el apoyo de la MASI. Antes de
que la MASI, de que se firmara ese tratado y pues que empezara a recibir el apoyo a través de UFESIC, son muy pocos los casos de corrupción que habían llegado a los tribunales de la República. Y me refiero a casos de corrupción de mediano o de alto impacto de funcionarios con cierto nivel dentro de la organización del gobierno de la República. Obviamente sí hubo un impacto positivo, así como ahora seguramente pues tendrá un impacto negativo la ausencia de un organismo con apoyo internacional, con financiamiento, con personal, técnicos extranjeros en diversas materias que contribuían pues a lo que manifestó el abogado Raúl Zuazo, a la investigación, que coincido con lo que él manifiesta. Ha habido, creo que, deficiencias en el proceso de investigación en algunos casos. Coincido también con él en el sentido de que se ha perdido el principio de objetividad que la propia ley le manda al Ministerio Público a observar en las causas judiciales, en cuanto a que debe valorar tanto lo que perjudica como lo que beneficia al imputado. Y no solamente eso, yo creo incluso hay algunos casos más graves que más allá de la falta de objetividad. En algunos casos hemos llegado al punto de una deslealtad con la justicia, porque no podemos cerrar los ojos ante el hecho que hay casos donde incluso se ha falsificado prueba acusatoria, y eso es una deslealtad con la justicia. Eso también pues deviene en el hecho de la categoría de funcionarios que ha habido en el Ministerio Público. Lo mencionaba Raúl hace un momento. Edmundo Orellana era un excelente profesional, un abogado honorable. Su padre, una persona intachable con mucho conocimiento en el derecho penal. Ha sido evidente en la historia judicial, digamos, del país, lo que Raúl mencionaba, los palancazos, una llamada, una orden de no proseguir con una investigación o desviar la investigación hacia otro rumbo, y eso obviamente perjudica la actividad del Ministerio Público. Con la MASI creo que teníamos un poco más delimitantes en cuanto a esos hechos, por ser un tratado de carácter internacional con funcionarios internacionales, y hubo una especie de limitación, pero nosotros podemos ver hasta qué punto se puede llegar a obstaculizar un proceso de investigación o un proceso de saneamiento de la corrupción en la administración pública, cuando se aprueban leyes que no contribuyen en nada a la transparencia, cuando se dejan de aprobar leyes que pueden contribuir a la investigación del delito, cuando se hacen reformas que lanzan una capa de impunidad sobre hechos tipificados como actos de corrupción, y toda una serie de acciones pues que realmente no contribuyen al combate de esto. ¿La objetividad significa violación al debido proceso, abogado Zuazo Varías? Obviamente, yo estoy más que claro que sí, y es que volvemos exactamente al mismo punto, el hecho de que tengamos nosotros, por ejemplo, jueces que muchas veces tengan miedo inclusive a poder fallar conforme a derecho, porque hay una presión mediática, o porque hay una presión por parte del Ministerio Público, o porque hay también una política criminal de este país. Eso es lo delicado. Yo creo que yo siempre digo que para ganar un juicio se necesitan tres cosas: tener la razón, saberla pedir, y en especial que te la quieran dar. Y si no te quieren, uno puede tener la razón, puede ser que no la sepa pedir, pero si te la quieren dar o no te la quieren dar, ese es el gran problema en Honduras. Yo creo que muchas veces Honduras es de los países que tienen la mayor cantidad de leyes,
promulgado la mayor cantidad de leyes. Tenemos leyes absolutamente para todos, de la misma forma que tenemos comisiones absolutamente para todos, pero realmente falta que sea una justicia ciega, una justicia que realmente no vea a quién está impartiéndole de justicia, sino que lo juzga a través de los hechos que se pueden acreditar en un juicio. Por lo tanto, cuando solamente me dedico a investigar, por ejemplo, lo que para hundir a la persona y se me olvida buscar también lo que le podría favorecer, esta para mí obviamente está violentando no solamente el debido proceso, no solamente los derechos y garantías que tienen los imputados, sino que también la misma presunción de inocencia, que ya no es una presunción. La Constitución de la República dice que hay un Estado de Derecho, y cuando de repente encontramos un artículo 184 del Código Procesal Penal que tiene un catálogo de aproximadamente 21 delitos que no permiten medidas sustitutivas y obligatoriamente la persona va a la cárcel, entonces este hecho para mí es grave y contraproducente, porque obviamente tenemos nosotros, por ejemplo, leyes como la ley de privación de dominio, donde claramente en sus artículos establece que se presume la ilicitud y que es la persona a la que le están quitando los bienes quien tiene que demostrar la licitud de los mismos. Ya existía una fiscalía contra la corrupción, pero la MASI creó la UFECIP. ¿Era necesario para extender la acción del Ministerio Público? Como dice Carlos Raúl Chactur, yo creo que hay que mirar, yo creo que tuvo de verdad beneficios, cosas que no se hubieran presentado antes, tuvieron el valor de presentarlos porque tenían un respaldo internacional. La atribución siempre la ha tenido el Ministerio Público. Lo que creo yo que ha faltado es falta de voluntad, y desgraciadamente aquí en este país pues se arreglan las cosas de otra forma, no es conforme a derecho, y eso pasa cuando tenemos todas nuestras instituciones debidamente politizadas, ¿verdad? Desde la elección de fiscal general, o la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o la determinación de quién va a ascender o quién no va a ascender, o la determinación de quién va a ser el procurador. Todo va dentro de un régimen político. O sea, si no sos nacionalista, si no sos liberal, si no perteneces a Libre, si no perteneces a Democracia Cristiana, o sea, hay que tener un pensum de esa naturaleza, y no cuando se busca, por ejemplo, profesionales de todas las áreas, tanto de la salud, la ingeniería, el derecho, que tengan realmente un compromiso para con el Estado. Pero lo miramos nosotros, por ejemplo, creo que ya se ha estado trabajando fuertemente, creo yo, en el área de la educación, donde ya se hacen, por ejemplo, o por lo menos se están tratando de regularizar los concursos para poder poner a personas que realmente tengan un conocimiento para la enseñanza a este país, pero aún así eso tiene que ser absolutamente en todas las áreas. Abogado Chactur, la UFECIP se va a la MASI y el siguiente día se llama UFERCO. ¿Es necesario cambiarle el nombre si la finalidad será la misma? Yo creo que eso del cambio de nombre más que todo se debe a una cuestión mediática y al hecho de que hubo un recurso que se interpuso ante la Sala Constitucional, donde se manifestó pues que la UFECIC tenía vicios de legalidad. Entonces el cambio de nombre pues pudiese ser no más que eso. El problema que yo veo es que UFERCO no va a contar con las herramientas ni con el apoyo presupuestario que UFECIC tenía. El mismo fiscal Santos ya lo manifestó, de que en las condiciones en que estaban era muy difícil poder combatir la corrupción, y se habla pues ahora de que va a haber un ajuste presupuestario a través de un aumento en el presupuesto del Ministerio Público de aproximadamente 130 millones de lempiras, pero lo que MASI le inyectaba a UFECIC eran más de 30 millones de dólares. O sea, es algo muchísimo más alto que los 130 millones que se le pretende inyectar como aumento en su presupuesto, que es beneficioso, claro que es beneficioso, porque todo aumento presupuestario que permita contar con mayores herramientas para la investigación de un delito es beneficioso, aunque esa no ha sido la tendencia en los últimos 10 años.
el Ministerio Público en el año 2010 tenía un presupuesto de aproximadamente 800 millones y en 10 años ahora tiene 2.000 millones y un poquito más de lempiras como presupuesto. Sin embargo, el Ministerio de Defensa tenía 2.000 millones en el 2010 y ahora tiene 8.000 millones. Entonces usted puede ver la tendencia presupuestaria hacia dónde va dirigida, hacia el fortalecimiento del ejército, de las Fuerzas Armadas y con menor incidencia en lo que son en los órganos de investigación y de combate a la criminalidad y especialmente al delito de corrupción. Retomamos, abogado Suazo Varía, lo que ya se ha observado y ustedes como procuradores que les toca enfrentar al Ministerio Público. Se aprobaron 130 millones el Congreso. Hoy ya está facultada la Secretaría de Finanzas para que se los transfiera al Ministerio Público con serios cuestionamientos porque se manifestó que debería ser sido el fiscal general que se presentase ante los diputados, pero no es el tema de la discusión, es la operatividad y como procuradores de justicia en los juzgados del país lo que les toca enfrentar. Si podemos hacer ejemplos, digamos, de casos específicos, abogado Varía, para los oyentes y los televidentes. ¿En qué asunto? Cuando el abogado procurador percibe que el Estado, que es responsable de la administración de justicia, en este caso el Ministerio Público en materia penal, violenta. Bueno, pero es que yo creo que, y es que hay que verlo desde todo punto de vista. Por ejemplo, nosotros fuimos de los primeros que dijimos, por ejemplo, que hay, en primer lugar, hay cierto tipo de delitos, por ejemplo, que en vez de una reforma a un código penal que era necesaria, porque ya el Código Penal ya tenía aproximadamente 36 años, era necesario que se tenían que agregar nuevas figuras delictivas, porque el tiempo va pasando y el crimen se va mejorando. O sea, de la misma forma en la cual las técnicas de investigación van creciendo, de la misma forma y al mismo tiempo, casi a la par o tal vez un poco más adelantado, el crimen organizado también está, el crimen va evolucionando. Por lo tanto, era necesario un Código Penal, pero nosotros lo denunciamos desde un principio cuando salió el primer, cuando salió publicado el Código Penal, pues obviamente nos pusimos a estudiarlo y vimos que hay una rebaja ostensible, especialmente en los delitos de corrupción. Y eso realmente a mí me llamó muchísimo la atención. Yo no soy del tipo de profesional del derecho que creo que las penas deben de ser muy altas, pero obviamente en el Código Penal subían muchísimo las penas de los delitos en los cuales está acusada la mayor parte de la población normal, común y corriente de este país. Los delitos de homicidio, asesinato, extorsión, robo, hurto, ese tipo de delitos le subían más bien la pena, y en los delitos de contra la corrupción lo bajaban. Y realmente, ¿qué es lo que realmente le hace daño a este país? Realmente le hace daño la corrupción a Honduras, y eso es lo que nos hace ser uno de los países más pobres del área mundial. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, esta desigualdad en cuanto al trato, yo creo que es más que evidente. Nosotros tenemos una muy buena defensa pública, porque considero yo, pero tampoco no tiene las mismas herramientas que tiene la Fiscalía. O sea, la Fiscalía, yo siempre digo que se pelea de mono amarrado contra león, o de león contra mono amarrado, y el mono amarrado viene siendo el profesional del derecho, el defensor público, el defensor privado, que le toca esgrimir un montón de circunstancias contra una maquinaria que tiene escucha, que tiene intervenciones telefónicas, que tiene accesos a la banca, que tiene investigadores, que tiene medicina forense, que tiene equipo, etcétera, etcétera. En un país en el cual hay una desigualdad, por ejemplo, porque hay que ver una cosa, realmente una defensa técnica en materia penal es una defensa cara. Si realmente se quiere obtener el resultado, si una persona está acusada, por ejemplo, de violación, y entonces se necesita un médico forense, por ejemplo, que puede exponer su planteamiento realmente en una forma científica. De la misma pueden necesitarse psicólogos, psiquiatras para mirar si hay un daño, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier situación
corrupción que se está investigando, de la misma forma que el Ministerio Público tiene, por ejemplo, investigadores privados, de la misma forma la defensa pública o los defensores privados nos vemos obligados también a tener nuestro propio equipo para poder contrarrestar lo que puede significar una avalancha de pruebas por parte de la Fiscalía en un tribunal de sentencia. Esas son las cosas que hacen la gran diferencia, y creo yo que la defensa pública en Honduras carece de esa voluntad que se tiene por parte del Estado de proporcionarle a la gente pobre, a la clase media baja, clase media una defensa que le pueda garantizar y preservar su estado de inocencia. Abogado Carlos Chatur, ha sido amenazado, le asesinaron a su colega del caso específico del señor Mesa. Desventajas cuando le ha tocado enfrentar ante el Estado. Sí, efectivamente a raíz pues de este juicio en Nueva York, del que ya todos tenemos conocimiento, y la muerte de Magdaleno Mesa Funes, su vinculación con las libretas que fueron denominadas narcolibretas en ese juicio, pues hemos sufrido algunas amenazas, y no solo amenazas, sino en redes sociales, difamación, calumnias y todo tipo de epítetos encaminados a querer desprestigiar o a querer botar la honorabilidad que un profesional del derecho, que únicamente lo que está haciendo es ejerciendo su profesión, pueda tener. Asesinaron al abogado José Luis Pinto, compañero de bufete, también participante en la defensa de Magdaleno Mesa Funes. Hasta el día de hoy ningún funcionario del Ministerio Público nos ha llamado a ver si tenemos algo que aportar a la investigación o para notificarnos o informarnos, ni a la familia de José Luis Pinto tampoco, sobre cómo van las diligencias investigativas, ni sobre el caso de Magdaleno Mesa Funes de igual forma. Solicitamos en su momento, a través de una denuncia a la Secretaría de Derechos Humanos, que se nos brindara protección por lo acontecido pues con el abogado José Luis Pinto y con el señor Magdaleno Mesa Funes. Sin embargo, dicha solicitud fue declarada sin lugar, puesto que la Secretaría determinó que no existía ninguna vinculación que pudiese llevar a una situación de peligro entre el Magdaleno Mesa Funes y el ejercicio de nuestra profesión. Sin embargo, pues esas medidas, incluso esas medidas de seguridad, yo no las estaba solicitando para mí, las estaba solicitando para mis hijos, 2 pequeños hijos que son personas que no pueden protegerse por sí mismas, que uno no sabe en la escuela si estarán completamente seguros, y que pues en caso de faltar la persona que les suple todas sus necesidades, pues no sé de qué manera podrán pasar estos niños. Entonces por esa situación solicité medidas cautelares para ellos, no para mí, y sin embargo igualmente fueron denegadas. Abogado Suazo Varía, decía el abogado Chatur que se descalifica por llevar casos o defender de alto impacto. ¿Le ha tocado enfrentar tal situación? Bueno, creo que uno en el ejercicio de la profesión nos ha tocado la condición de llevar casos bastante emblemáticos en Honduras, casos de alto impacto, y obviamente yo también, al igual que lo ha mencionado el abogado Raúl Chatur, yo tengo medidas de protección por parte de organismos internacionales, mismas que tampoco el Estado nunca ha cumplido. El problema para mí muchas veces no es tanto eso. El problema es que aquí es muy fácil crearlo, inventarle un delito a una persona, a un profesional del derecho o a una persona común y corriente para
sacarlo de circulación, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que muchas veces más bien a uno le pueden preocupar. Uno está claro y consciente de lo que yo siempre he sabido, pues, de que uno tiene que siempre... El problema, yo creo que a veces el profesional del derecho se mete en problemas cuando promete cosas que no puede cumplir. Yo creo que esa es las cosas, y no solamente el profesional del derecho, sino que todas las personas, o sea, independientemente de la profesión que tengan, uno tiene que tratar de ser lo más ético y lo más cumplido que pueda ser. Por eso es que uno mira, por ejemplo, constantemente escucha información acerca de lo que está pasando. El día de ayer hubo un atentado contra un colega y amigo que sufrió un atentado. Pero yo lo que le digo siempre a la gente, es más peligroso en este país ser mujer, por ejemplo. O sea, los feminicidios en este país son a diario. Estaba escuchando solamente el día de hoy, asesinaron a 2 mujeres, ¿verdad? O sea, y eso es constantemente. Y después es contraproducente porque miramos nosotros un código penal que entrará en vigencia que más bien reduce las penas del feminicidio. Entonces, ese tipo de situaciones, para mí, realmente estamos en un país en el que muchas veces el derecho realmente no tiene absolutamente ningún valor. Vamos a hacer una brevísima pausa. Ya retornamos. El abogado Suazo Varía y el abogado Chato. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Nos acompaña esta tarde el abogado Raúl Suazo Varía, procurador en los juzgados del país, caso de alto impacto, al igual que el abogado Carlos Chatur. Abogado Suazo Varía, no puedo dejar de consultarle porque lo vi en los medios y creo que le había hecho ya la consulta en una entrevista en cierta ocasión. El caso que se le conoció y que usted defendió fue a don Carlos Lobo, más conocido como el Negro Lobo, y manifestó en aquella vez el cuestionamiento a las extradiciones. Sí. Efectivamente, creo que ese ha sido uno de los que, en primer lugar, el primer caso de extradición de este país. Hay que recordar que para el año 1909 se firmó un tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras, mismo que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta en el año de 1912. Es un criterio muy personal y a la simple lectura de dicho tratado, se trata de un tratado de extradición que regula 21 situaciones específicas, pero para personas que cometan un delito en un país y vengan a asilarse a otro país. En este caso, alguien que comete un delito en Estados Unidos y que venga a asilarse a Honduras, o un norteamericano que comete un delito en Honduras y vaya a asilarse, o un hondureño que comete o un norteamericano que comete un delito en otro país y vaya a asilarse al otro. Nosotros interpusimos en ese momento, para el año 2014, a raíz de que en el 2000, vamos a ver, creo que fue en el 2012, se reformó el artículo 102 constitucional, donde permite la extradición en 3 casos: 1, por las personas que hayan sido acusados de narcotráfico; 2, las personas que estén relacionadas con creo que dice sobre crimen organizado. Entonces, este tipo de situaciones realmente, yo obviamente como hondureño, yo siempre he sido el tipo de personas que he confiado y creído mucho en la justicia en nuestro país, y creo que hay profesionales del derecho muy inteligentes, muy sabios, y cuando realmente se quieren hacer un buen juicio, realmente se puede hacer. Y obviamente extraditar a una persona, ¿qué es lo que ha pasado? Que en este país nunca ha habido, por ejemplo, ninguna de las personas extraditadas ha tenido jamás un proceso en Honduras. Eso hay que tomarlo en cuenta. La mayor parte de estas personas o las han extraditado o se han entregado
voluntariamente a Estados Unidos, porque consideran obviamente que pues aquí no van a tener absolutamente ningún resultado. Yo creo que hay que respetar, por ejemplo, países como Chile. Siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, la Chufardi, para el caso del Seguro Social. Ella fue acusada en Honduras, se pidió en extradición a Chile, y Chile... Y esa es una de las prerrogativas que existen generalmente en los tratados de extradición, y en el convenio de Uruguay de 1933, donde le da la potestad al país de entregar o no entregar a su connacional. Y en este caso, por ejemplo, Chile lo que decidió fue juzgarla a ella, y ellos determinaron que no, obviamente que no era un delito el lavado de activos. La condenaron por otra situación con una pena muchísimo menor, y creo que ella, bueno, obviamente fue condenada, pero ella ya en estos momentos se encuentra en libertad, cosa que no pasaría si hubiera sido mandada para Honduras y hubiera sido encontrada culpable. Un catálogo de 21 delitos, mencionaba el abogado Suazo Varía. La persona que está en esos 21 delitos se da por un hecho que va a ir a parar a la cárcel. Efectivamente así es, porque es una prohibición expresa a otorgar una medida sustitutiva distinta a la prisión preventiva, quitándole discrecionalidad al juez de poder determinar si es procedente o no dictar una medida diferente, y en contra de todos los tratados internacionales en materia jurídica, que establecen antes que nada la presunción de inocencia, y que establecen también pues que la prisión preventiva debe ser una excepción y no la regla. Sin embargo, en este catálogo, los apoderados que participamos en los procesos judiciales y nos toca llevar un caso de los 6 señalados, ya sabemos de antemano que no se nos va a otorgar ninguna medida sustitutiva a la prisión preventiva. ¿Y qué sucede? Hay una enorme violación a la libertad personal, porque el mismo Código Procesal Penal establece que basta el mínimo indicio de participación en un delito para que se dicte el auto de formal procesamiento. Y cuando se dicta un auto de formal procesamiento en cualquiera de los delitos contenidos en este catálogo, ya sabemos que son 2 años o 2 años y medio que esta persona deberá guardar prisión antes de ir a un juicio oral y público. Y resulta que cuando va a un juicio oral y público, donde realmente hay que probar la participación de estas personas, el tribunal de sentencia emite un fallo absolutorio, porque allá usted no va a ir a un juicio oral y público con indicios, tiene que ir con pruebas concretas que determinen la participación de esta persona. ¿Y qué pasa en 2 años y medio? Personas que han perdido hasta su familia, han perdido sus negocios, personas que pueden salir de un centro de detención hasta con problemas de salud, problemas mentales, y toda una serie de atentados hacia la libertad personal que deben ser realmente examinados en el Congreso Nacional y realizar las reformas que quepan en ese tema, porque lo que no estamos teniendo un Estado de derecho donde se respete la presunción de inocencia y la libertad como regla general. ¿Complementar algo, abogado Varía? Bueno, es que yo entendí que su pregunta iba dirigida más bien al catálogo también de 21 delitos que dice el Tratado de Extradición de 1909 y firmado, publicado en el año 1912. Creí que más bien por ahí era... Si me permite, Raúl, en relación a eso, sí, yo coincido plenamente con Raúl de que ese tratado no podía haber sido fundamento para la extradición de hondureños hacia Estados Unidos, porque al leerlo uno se da cuenta que efectivamente se trata de personas que cometieron el delito en Estados Unidos, huyeron de Estados Unidos y vinieron a refugiarse a Honduras. La mayor parte de esas personas no tienen ni visa, jamás han estado estado jamás en Estados Unidos, porque por lo tanto no podrían ser. Cuando lees la lista de los delitos, encontrás unos delitos que realmente son de penas mínimas. No, y no solamente de penas mínimas, por ejemplo, habla sobre, por ejemplo, la piratería, por ejemplo, que era en ese tiempo, o sea, la propiedad intelectual. Propiedad intelectual, pero más que todo protegiendo los intereses de Estados Unidos, ¿verdad? Lo que pasa
pasa que es bien complejo. Yo creo que en los tratados en los casos de extradición que han habido en Honduras, realmente la misma Corte Suprema de Justicia o los mismos jueces, por ejemplo, el juez que lo llaman aquí un juez natural que conoce sobre el caso, simple y sencillamente lo llaman procesos de cuarto grado. Así lo han acostumbrado a decirlo ellos. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Hay una petición, hay una orden de captura, le vamos a dar cumplimiento. No importan los medios de prueba que se pueda presentar, no importa absolutamente nada. Le dicen, no, usted lo que va a hacer es va a ir a alegarlo allá a Estados Unidos, y simplemente cualquier persona que sea acusada, que haya sido acusada en Estados Unidos y que se le presente una solicitud de extradición, si lo llegan a capturar sin tocar tablita, va a terminar en Estados Unidos. Creo que solamente hay un caso, por ejemplo, aquí, por ejemplo, hay dos casos que fue para la Corte Suprema, en la cual estaba conformada y en ese tiempo el magistrado José María Palacios, Chemita Palacios, que para mí una verdadera eminencia, tal vez el mejor abogado procesalista que ha tenido este país, y era de un haitiano que había sido solicitado en extradición, y la Corte Suprema de Justicia en ese tiempo, y el ponente fue Chemita Palacios, denegó la extradición, y de ahí recientemente creo que un caso de un colombiano que estaba acusado por tener vínculos con la FARC, y por mayoría de votos se decidió no mandarlo. Yo creo que ese tipo de situaciones hay que tomarlas en cuenta, pero si lo pide Estados Unidos, yo estoy 100% seguro que a quien sea que sea pedido por Estados Unidos va a terminar siempre en Estados Unidos. Bueno, de hecho ni siquiera se presenta prueba en la solicitud de extradición. Viene un resumen elaborado por un fiscal de distrito, y eso lo considera el juez natural como elemento probatorio de la acusación que se está planteando en Estados Unidos. No es un proceso en sí donde hay un contradictorio. De hecho, no llega nadie, no llega absolutamente eso nadie. Iba a decir, ni siquiera llega una persona representante del gobierno de Estados Unidos, miembro de la embajada o del consulado norteamericano, a esas audiencias. Se celebran únicamente con el juez natural, con el solicitado en extradición o extraditable y los apoderados de este. Y lo peor del caso, Carlos Raúl, de que no se hace a través de una ley de extradición, se hace a través de un auto acordado. ¿Y qué es lo que pasa? Realmente, pues ese tratado de extradición que está firmado, obviamente, por el Congreso Nacional de Honduras y aprobado también por el gobierno de Estados Unidos, tiene vacíos, tiene lagunas, tiene lados oscuros que realmente necesitan una verdadera aplicación. Yo voy a mantener siempre, porque nosotros pues en su momento presentamos cualquier cantidad de recursos de inconstitucionalidad, tanto de forma como de fondo, presentamos habeas corpus, presentamos apelaciones, amparos, etcétera, etcétera, y siempre hemos creído que no hay un verdadero tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos. Y va a pasar exactamente aquí lo mismo que pasó en Colombia, tarde o temprano. En Colombia, que era muy propenso y muy dado a extraditar a su gente durante casi la década de los 90, de repente lo pararon, porque a veces los intereses son mucho más grandes, ¿verdad? Entonces siempre se busca una forma de, cuando ya empiezan a tener intereses para otras personas, de detenerlo un poco. Pero es un proceso, yo creo que debe de aprobarse si realmente estamos dispuestos y no tenemos el valor de poder juzgar a las personas, porque para mí es falta de valor de juzgar a las personas y parársele enfrente y decirle, bueno, entremos, como dice Carlos Raúl, entremos un contradictorio, presentemos los medios de prueba, miremos realmente si está diciendo que en el barco, y eso fue un caso particular, en el caso de Carlos Arnoldo Lobo, la prueba decía que en sus barcos él tenía caletas, y nosotros demostramos con un mismo informe del Ministerio Público que los barcos que le habían asegurado no tenían caletas. Entonces significaba que la información no era correcta, por lo tanto no debió haberse. Pero cuando lo pide tu hermano mayor, es bien difícil poder decirle que no. Retomamos el caso de la UFERCO. Ya se fue la MASE, desapareció el nombre de UGESIP. Se tiene que sobrevivir con la UFERCO. Se aprobaron los 130 millones, pero
a la instancia de la Comisión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción, se crearon también juzgados especiales. Y la certificación de esos fiscales los hizo la MASI. Hoy se habla de fortalecer la UFERCO en personal. ¿Quién va a certificar? Y en Honduras las suspicacias se generan porque se dice que se planifican los hechos. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el juicio de Roselena de Lobo y realmente fue para nosotros bastante incómodo encontrarse con un tribunal en ese momento, en las primeras etapas del proceso, donde realmente respondía a los intereses de la MASI, ¿verdad? O sea, un trato desigual ¿por qué? Porque ellos habían participado, la MASI había participado en el proceso de selección de las personas, de capacitación de las personas, y entonces es difícil que las personas que estaban en esa alta magistratura pues no vieran o no fueran más permisivos con ellos que con la misma defensa. Yo creo que esa era la parte realmente que incluso del informe del Congreso Nacional, del informe del Poder Judicial, se tocó en cuenta eso, porque uno no puede, y como lo decía Carlos Raúl, hay un recurso amparo que, si bien es cierto fue denegado, sí tenía ciertas especificaciones, ciertas recomendaciones al Ministerio Público, donde incluso tocaba ese aspecto en cuanto a la no delegación que tiene que haber de la justicia, ¿verdad? No solamente para el Ministerio Público, sino que también para la impartición de justicia. Entonces, esa parte, ser juez y parte, es bien difícil, especialmente, y eso es con lo que nosotros a diario muchas veces nos encontramos, o la mayor parte del tiempo nos encontramos con Chactura en los procesos penales en Honduras. La percepción de la sociedad hondureña es que cuando se nombran o se contratan estos fiscales, y ustedes mencionaban, existe la influencia política, la influencia de poderes fácticos, la influencia de alguien y además el temor. Aquí se conoce el caso del fiscal Aldana con el Seguro Social, que terminó en Europa. Bueno, y es un temor fundado porque aquí no es uno, ya son varios los fiscales que han perdido la vida, sobre todo aquellos fiscales cuya actividad se encuentra vinculada a la investigación de delitos de crimen organizado, como el fiscal de Oro, por ejemplo. Hay muchas situaciones que suceden lamentablemente en estas instituciones porque en primer lugar no hay un respeto a la independencia de poderes, y ese irrespeto usted lo verifica desde el mismo momento que un grupo o una institución o una figura concebida mediante un tratado que tiene que ver con la parte fiscal tenga que ver a la vez con el nombramiento de jueces. Los jueces deben ser personas totalmente aisladas de cualquier tipo de injerencia. Sin embargo, desde hace un tiempo atrás, hasta las capacitaciones se hacen en conjunto entre fiscales y jueces. Y eso obviamente lo que provoca es que se vaya perdiendo incluso el respeto a la figura del juez, donde fiscales en algunos procesos llegan hasta hablarles en un tono no adecuado ni respetuoso a la investidura de la persona que tienen enfrente. Y bueno, esa falta de independencia de poderes es lo que provoca también la poca efectividad de la justicia en Honduras. Y desgraciadamente las políticas que estamos viendo, que se están tomando, las reformas que se están realizando, no llevan realmente esa intención de mejorar el sistema de justicia, porque no podemos ver el caso de la UFERCO de manera aislada. Tenemos que ver todo lo que hay alrededor, desde la creación de un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde todas las instituciones están supeditadas al Poder Ejecutivo. No podemos ver el caso de UFERCO aisladamente y decir estamos inyectándole 130 millones de lempiras al Ministerio Público, por una parte, mientras por otra parte se le está limitando la persecución de los delitos de corrupción y la investigación al Ministerio Público sin que antes no haya un pronunciamiento del Tribunal Superior de Cuentas,
cuando el Tribunal Superior de Cuentas, todos conocemos que carece completamente de las herramientas y del personal necesario para realizar una investigación de tipo penal. Allanamientos, incautación de evidencia, pericias, todo ese tipo de situaciones. Entonces, ¿con qué se va a pronunciar el Tribunal Superior de Cuentas en un caso específico? Y dependiendo de esa investigación realizada por este tribunal, es que el Ministerio Público va a poder judicializar o no un proceso penal o una acusación contra un funcionario por un delito de corrupción. Ciudadanos distinguidos, abogados, administran y aplican uno de los pilares en que se sustenta la República, el Poder Judicial. No se puede ser magistrado si no se es abogado. No se puede ser fiscal si no se es abogado. ¿Cuál es el futuro? Ya se nos va terminando el tiempo, abogado Soto Vallejo. Bueno, ¿O hacia dónde debe de orientarse el horizonte de la justicia en el país? Yo quisiera pensar que la finalidad debería ser vivir en un Estado de Derecho. Vivir en un Estado que realmente se respete la Constitución de la República y que sea realmente los principios básicos de la vida, la seguridad, la movilidad, el honor, todo ese tipo de situaciones que deben de respetarse porque están en una Carta Magna. Yo creo que todos tenemos un rol. El rol, tanto la policía, lo que pasa es que hemos perdido muchísimos valores. La gente no es respetuosa ni de sus padres, no es respetuosa de las leyes de tránsito, no es respetuosa de tantas acciones que debe de hacerse, que se hacían antes, y eso es lo que realmente ha llevado a este país, creo yo, a tener un grave problema. Como profesional del derecho, obviamente nos debemos siempre a la integridad, a tratar de buscar la seguridad jurídica, pero obviamente tiene que tomarse mucho en cuenta la preparación de las personas y siempre digo, habilidades, conocimiento y actitud, y debe tenerse una actitud de realmente tratar de buscar siempre la excelencia en el país. Entonces para mí esas son unas cosas que han faltado muchísimo en Honduras. Abogado, bueno, yo quisiera también mantenerme positivo y abrigar la esperanza de que el sistema de justicia mejore para toda la población. No queremos que esto se quede únicamente en discursos, por un lado, que alientan el combate contra la corrupción, contra la criminalidad en general, y sin embargo las acciones realizadas nos dicen otra cosa. Necesitamos que de verdad haya una relación directa entre el discurso y la acción. Y como decía Raúl, uno pues trata de ejercer la profesión de la mejor manera, respetando los principios contenidos en nuestras leyes, el principio sobre todo de lealtad con la justicia, de ejercer la profesión de manera ética y moral, y esa es la aspiración que tenemos para que todos los que estamos involucrados en este tema de la justicia lo hagan de la misma manera. Pero es necesario realmente realizar esfuerzos sinceros, porque aquí debemos sincerarnos si queremos o no queremos que mejore la justicia, que mejore la persecución del delito, que no se quede solo en discursos y las acciones nos dicen lo contrario. Realmente esperamos pues que haya conciencia de hacia dónde nos puede llevar como país esta situación y que se tomen los correctivos. Le agradezco mucho estar acá en Cuarto Poder, abogado Chatul. A la orden, es un placer. Abogado. Gracias, muchísimas gracias por la invitación que nos han girado, y yo creo que es una realidad lo que estamos viviendo en el país, y yo creo que programas como el suyo contribuyen a que la gente esté. Lo que pasa es que la gente, hasta cuando no está viviendo las circunstancias, no puede realmente saber lo que se vive en los tribunales de la República. Les agradecemos estar con nosotros, Cuarto Poder, y continuamos mañana, pero antes quiero informarle. En el Congreso Nacional, la noche de ayer,
se está aprobando un fideicomiso para privatizar el Estadio Nacional, el Empira Reina, que era un campo, no sé si todavía se juega béisbol, voleibol, no, béisbol es el que se jugaba, y también el campo de fútbol que está aledaño, que se conoce como Vilichiche, las carreteras, avenidas, calles adyacentes, porque se va a hacer un centro cultural multideportivo. La concesión o el fideicomiso es con un banco. Se suspendió el debate porque la bancada del Partido Nacional consideró que no tenía los votos para aprobarlo, y hasta unos mismos nacionalistas estaban preguntando qué iba a pasar por las calles que circundan el Estadio Nacional. Les agradecemos mucho por estar con Cuarto Poder. Todos tengan buenas tardes. Hasta mañana. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.